1 del libro de los Gálatas. Disculpe que me voy a agachar un poquito para leer las Santas Escrituras. En el libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, dice de esta manera: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si usted es lector de la palabra, se va a dar cuenta que esa revelación la recibió el apóstol San Pablo, no de los hombres, sino que el Espíritu Santo tuvo un encuentro con Pablo y Pablo tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo. Por eso es que fue escogido como el apóstol de entre los gentiles, y él fue uno de los hombres que Dios usó para llevar esa santa palabra, esas cartas paulinas que son directamente de enseñanza para la iglesia. Dios no usó a Mateo, Dios no usó a nadie más, sino a Pablo. Un privilegio poder, hermanos, saber que hay hombres de la categoría todavía, hermanos, de esos hombres que se atreven a llevar y a enseñar a las multitudes la verdadera palabra del Señor. Entonces, la causa de Pablo, hermano, aquí era intrigante para él, porque, hermano, él decía que no lo había recibido de hombre alguno. Nadie, ningún hombre le había enseñado esta palabra, se había sentado con él, aunque cuando escudriñamos como el libro de los Gálatas, aquí que acabamos de leer, vamos a ver que cuando Pablo entró a las iglesias, hermano, la gente le tenía miedo. La gente todavía pensaba que iba a arrasar con la gente, que iba a meterlos a las cárceles, los iba a matar con sus soldados, pero ya Pablo había tenido ese encuentro personal con el Señor, porque eso es lo lindo, tener ese encuentro personal. No estoy diciendo de ir a un encuentro, sino un encuentro personal tú y el Señor. No ir a esos lugares donde les predican otro evangelio, otra enseñanza, sino el puro evangelio de nuestro Salvador. Si tú estás metido en esas cosas, salte de allí. Salte de allí, porque no es la pureza del evangelio. Hoy se ha trastornado. Mira, hay tres cosas que yo quiero decirte más. Pablo no la recibió de hombre alguno, no la aprendió de hombre. Fue un mensaje divino, directo por revelación de nuestro Salvador Jesucristo. Así es que bendito sea el Señor. El evangelio a la misma es un evangelio doctrinal. Es la palabra, hermano, que el Señor nos ha dejado. Dice Pablo que es locura a todo aquel que cree, al judío primeramente y después a nosotros. Pero dice la palabra al griego. Entonces es grande saber que el apóstol San Pablo había entendido que lo que él había recibido no lo había recibido de los hombres. He ahí la gran diferencia, hermanos, cuando los hombres enseñan lo que ellos creen, lo que ellos piensan de lo que es la palabra, de lo que es el evangelio. Por eso es que la gente se confunde, porque los hombres de por sí de nacimiento somos pecadores, y para borrar ese pecado es a través de la sangre de Cristo, de esa muerte vicaria de nuestro Salvador, a través de Jesucristo, de la persona de Él, que el hombre va a ser salvo, de ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces, no debemos nosotros como creyentes, como pastores, como evangelistas, como misioneros, porque ahora está de moda los apóstoles, hermano. En otra oportunidad te voy a enseñar qué es el apóstol, cuáles son las características de él, pero mucha gente, hermano, piensa que es un apóstol y no ha sido ni llamado a eso, ni sabe qué es lo que quiere decir un apóstol. Bueno, cualquiera de esos ministerios, o cualquiera, aunque seas laico, la palabra quiere decir laico, aprendí. Si tú estás aprendiendo la palabra del Señor, si estás asistiendo a estudios bíblicos, yo te felicito. Pero debes de reconocer, pedirle al Señor el reconocer que no sea palabra de hombre. Cuando yo te hablo de palabra de hombre, quiero decir que han modificado el mensaje doctrinal de la palabra del Señor
y hablan del egocentrismo, de yo. Debemos de hacer a un lado el egocentrismo, el yo, y predicar el evangelio. La gente está hastiada de tanto yo, de tanta cosa, hermano, que se levanta, que no es el santo evangelio. Por eso es que la gente no es convertida, sino convencida. Amén. Así que cualquier persona que predique, cualquier persona, ya sea hombre, niño, mujer, joven, debe de predicar el santo evangelio. El propósito del evangelio es el que corresponde al deseo personal de Dios. Cuando ese deseo de Dios nosotros lo hacemos cumplir, hay una relación, porque eso es lo que quiere el Señor, tener una relación con los pecadores convertidos. Cuando esa relación está en esa persona cambia. Por eso es que Pedro, en 2 de Pedro 3:9, nos habla de que Pedro, hermano, está allí para predicar el evangelio. Debe de haber enseñanza pura, debe de haber enseñanza sin contaminación. Por eso dice que nosotros somos la sal del mundo, el que le damos sazón. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios no solamente también se debe de basar, hermanos, según Ezequiel 18, 23 y 24, no se debe de basar solamente al Nuevo Testamento ni al Antiguo Testamento. Por eso es que Dios nos dejó, bendito sea su nombre, la Biblia. La Biblia es testamento. Un testamento es aquel documento de una persona que falleció. Pero en esta oportunidad nuestro Cristo no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Por eso es que hay que enseñar generalmente la palabra del Señor. No buscarle textos ni versículos que nos convengan a nosotros, sino dar la palabra. Mostrar al hombre, mostrar al hombre el propósito de la gracia de Dios. Cuando tú muestras al hombre ese propósito que Dios tiene para él, va a cambiar tu barrio, va a cambiar la familia, va a cambiar esa joven, ese joven, y esa rebeldía de tanto hijo, de tanta hija se va a quitar cuando el propósito que tú estás predicando es el que Dios, aleluya, nos ha mandado a decir. La única gracia, hermanos, que salva es la gracia del Salvador. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de poder del Señor que nos ha dejado a través del santo evangelio. Así que nosotros debemos de presentar el mensaje y cumplir el propósito que está en la mente y en el corazón de Dios, que es Jesús. Jesús es el Salvador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en Jesús es la salvación. Creer en Jesucristo es esa oportunidad de heredar la vida eterna. Así es que no dice a través de un hombre, a través de una mujer, no dice a través de María, no dice a través de Pablo, no dice a través de Pedro, no dice a través de San Martín de Porres, no dice a través de ninguna persona humana que la hayan trasladado al cielo para ser santo. El santo es aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. Ninguna denominación puede hacer santo a ningún hombre. Ningún credo puede hacer salvo a ningún hombre. Solamente Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos santifica a cada uno de nosotros a través de la búsqueda de la santificación. Vamos a ver, el Evangelio también debe de predicarse sin limitaciones y sin imitaciones. Sin limitaciones e imitaciones. No hay que limitar el santo evangelio. Aleluya. Porque el depósito, hermanos, somos cada uno de nosotros. Todo aquel que recibe el mensaje es un depósito en el cual el Señor Jesús va a depositar fe. Fe
que le haga mirar a Jesucristo como su Salvador. Qué lindo es saber, Juan, hermano, allí en el capítulo 3, 16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ese es el depósito que el Señor, hermano, que somos cada uno de nosotros, que el Señor dejó para depositar la fe en nosotros. Qué precioso, hermano. La redención no fue limitada. La redención es por la eternidad, por toda la eternidad. Si tú quieres ser salvo, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Conocer a Jesús es lo más bello, es lo más lindo que puede haberle ocurrido a un ser humano. No conocer a una chica, conocer a un chico, a un hombre, a una mujer y enamorarse, amén, de él, de ella, sino lo más bello que le puede haber ocurrido a un hombre, no haberse sacado la lotería, ni ser rico, ni comprar un carro, ni comprar un helicóptero, o comprar mucha comida, o comprar una casa. Lo más bello que le pudo haber ocurrido a un ser humano es encontrar a Jesús. ¿Cómo entonces Jesús anda perdido? No, el perdido eres tú. Y el Señor está allí para salvarte. El Señor está allí para mostrar su amor. Cristo murió por todos, amén, y no solo por algunos. Según Romanos 5, 6 y 2 de Corintios 5, 17 al 15 y 1 de Juan 2, 2, nosotros vamos a encontrar que Jesús murió por toda la humanidad, no por cierto grupo de personas, no por cierto grupo de gente, no por cierta raza, no por cierto color, sino que Él murió por todos. Entonces el mensaje del Evangelio debe de tener un propósito. Y el propósito es lo que el Señor tenía y tiene en su corazón para salvación a los hombres. Qué bello es expresar, hermano amado, esa palabra. El origen del Evangelio, hermano, fue ejecutado allá en la cruz del Calvario, en aquel monte llamado el Monte Calvario. Fue ejecutado nuestro Salvador y lapidado en la cruz del Calvario para ampliar el plan de redención. Cristo debía de morir en la cruz del Calvario, no de otra forma, no de otro método, sino la cruz del Calvario, la que usaban los romanos en aquel entonces. Pero el Señor no nos manda a adorar la cruz. El Señor nos manda no a creer en la cruz que salva, sino al que murió en la cruz, no en el crucifijo, no en ese crucifijo que tú piensas que debes ir cargando en el pecho y besarlo. Y el método no fue, hermano amado, que nosotros adoráramos de parte del Señor la cruz, sino a Jesús. Así es que debemos de proclamar y comprometernos, hermano, y santificarnos en este tiempo presente para predicar el evangelio puro. Un evangelio con mensaje transformador. Un mensaje que cambia y santifica al ser humano. El evangelio ha de anunciarse o ha de anunciar el cambio de la gracia operada al pecador y regenerarlo. El poder de Dios cambia al hombre para que viva y sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Un evangelio que no transforma no es un verdadero evangelio. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, y Él será amplio en perdonar nuestras vidas y cambiarnos de toda maldad. Dios te bendiga. Un mandado Él nos dio, con su poder nos vistió. Hay que trabajar, no puedes parar, la victoria está en tus manos. Este es tu mejor momento, un momento de triunfar. Este es tu mejor momento, no lo dejes pasar.